Son las 8 de la noche. Ahora sí damos por terminada la reunión de trabajo. Y buenas noches, señoras y señores, consejeras y consejeros electorales. Buenas noches, señoras y señores, consejeras y consejeros electorales, representaciones de partidos políticos acreditados ante este Consejo Municipal Electoral. Secretario del Consejo, sean todos bienvenidas y bienvenidos. Conforme a lo dispuesto en los artículos 168, 383 y 388 del Reglamento de Elecciones, 168, fracción 6, 217, 219 del Código Electoral del Estado de México, 6, 145, 146, fracciones 4, 7, 8, 9, 10, 13, 16 y 19, 147 fracciones 1, 3 y 4, 148 fracciones 2, 4, 5, 6, 8, 10 y 13, 149 fracciones 1 y 5, 151 fracción 2, 152, 155, 157, 162, 163, 164, 166, 167, fracciones 5 y 6 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, siendo las 8 horas con 4 minutos del día 4 de junio de 2024, nos encontramos reunidos para celebrar la sesión permanente la sesión extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Ecatepec de Morelos, del Instituto Electoral del Estado de México. Secretario del Consejo, en cumplimiento al artículo 148, fracciones 4 y 6 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor proceda a verificar la asistencia y declarar en su caso la existencia de quórum legal para sesión. Con gusto, Presidenta. Le informo que de conformidad con el artículo 221, fracción 1 del Código Electoral del Estado de México y el artículo 156 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, los integrantes de este Consejo Municipal Electoral de Ecatepec de Morelos fueron debidamente convocados a esta sesión. Con el permiso de los presentes, procedo en este momento a verificar la asistencia.
Miriam Guzmán Gutiérrez, presidenta del Consejo. Consejera electoral propietaria Vanessa Vilches Álvarez. Consejera electoral propietaria Susana Olivares Jamaica. Consejera electoral propietaria Rocío García Rojo. Consejero electoral propietario Óscar Hernández Hernández. Gracias. Por parte de las representaciones partidistas, el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Edgar Daniel Sánchez Valderas. Ay, perdón, consejero. Consejero electoral propietario Carlos Alberto Sánchez Zambrano. Una disculpa, consejero. Continúo. Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Edgar Daniel Sánchez Valderas. Buenas noches. El representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, Fernando de Jesús Chaparro Hernández. El representante propietario del Partido del Trabajo, Miguel Ángel Orozco Valdés. Representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, Fernando Sánchez Cepeda. La representante propietaria del Partido Político Nueva Alianza Estado de México, Araceli Martínez López. Gracias. El representante propietario del Partido Político Morena, Fernando Eduardo Martínez Vargas. Gracias. Consejera presidenta, le informo que se encuentran presentes 5 consejeros electorales propietarios, 5 representaciones propietarias de los partidos políticos y un suplente y el de la voz, por lo que es procedente declarar la existencia de quórum legal. ¿Es cuánto? Gracias, secretario del Consejo. Integrantes de este Consejo Municipal, es procedente declarar la existencia del quórum legal. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor proceda a informar a las y los integrantes de este Consejo Municipal el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto corresponde a la declaratoria de inicio de la sesión. Gracias, secretario del Consejo. Consejeras y consejeros electorales, integrantes de este Consejo. Una vez realizada la toma de lista de asistencia y declarada la existencia del quórum legal, con fundamento en los artículos 152, fracción 2 y 167, fracciones 5 y 6 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, siendo las 20:08 del día 4 de junio de la presente anualidad, se da inicio a la 6ª sesión extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Ecatepec de Morelos. Secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor proceda a informar a las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. El siguiente punto corresponde a la toma de protesta a integrantes del Consejo Municipal Electoral. Al respecto, presidenta, me permito informar que se recibió oficio dirigido al maestro Francisco Javier López Corral por parte de la representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo General el día 3 de julio. Entonces, se nombra como representante suplente a la ciudadana María del Rosario Chávez Márquez, por lo que es procedente llevar a cabo la toma de protesta de ley correspondiente. María del Rosario, una disculpa.
Integrantes de este Consejo Municipal Electoral, con fundamento en los artículos 98, fracción 3 y 146, fracción 9 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, en este momento procederé a tomar la protesta de ley a la C. María del Rocío Chávez Márquez, representante suplente del Partido Acción Nacional, acreditada ante este Consejo Municipal Electoral mediante oficio RPAN, diagonal YEM, diagonal 180, diagonal 2024, del día 3 de junio del 2024. C. María del Rocío Chávez Márquez. Para vigilar la observancia de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Elecciones, el Código Electoral del Estado de México, los acuerdos que emitan los consejos generales del INE y del IEM, así como la normatividad electoral aplicable, e intervenir en la organización, desarrollo y vigilancia de la elección de diputaciones locales y ayuntamientos 2024, le pregunto a usted, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen, y desempeñar leal y patrióticamente los deberes de su encargo, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad que rigen las actividades del Instituto? Si no lo hiciere así, que la Nación y el Estado de México se lo demanden. Le solicito a los presentes tomar asiento. Secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, le solicito de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Al respecto, me permite informar a usted que el orden del día y sus respectivos anexos fueron circulados a las y los integrantes de este Consejo con la debida anticipación. Gracias, secretario. Por favor, proceda a dar lectura al orden del día. Con gusto, Presidenta. El primer punto del orden del día es lista de presentes y declaración de quórum legal. Número 2, declaratoria de inicio de la sesión. Número 3, toma de protesta a integrantes del Consejo Municipal Electoral. Número 4, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Número 5, informe de renuncias y sustituciones de consejerías y o vocalías integrantes del Consejo y o de la Junta Municipal Electoral. Número 6, presentación del análisis de la presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral, en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo. Número 7, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Número 8, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento, y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Número 9, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo en el recuento de votos, en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Número 10, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina
el listado de participantes que auxiliarán a las y los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas y asignación de funciones. Número 10. Informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta, en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Número 12. Informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación e institución de representaciones de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes ante los grupos de trabajo, cuando procede el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Número 13, asuntos generales. Número 14, declaratoria de clausura de la sesión. Es cuanto. Gracias, secretario del Consejo. Consejeras y consejeros electorales, integrantes de este Consejo, ¿tienen algún comentario que agregar respecto al orden del día o algún punto que soliciten se incorpore en asuntos generales? Al no haber intervenciones, le solicito al secretario consulte si se aprueba el orden del día. Con gusto, Presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para el desahogo del orden del día que ha sido propuesto, lo manifieste expresamente. Consejeras y consejeros electorales, someto a su aprobación el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Presidenta, le informo que la propuesta del orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales presentes en este Consejo Municipal Electoral. Es cuanto, Presidente. Gracias, secretario del Consejo. Consejeras y consejeros electorales, integrantes de este Consejo. En razón de que se remitieron de forma oportuna los informes y acuerdos emitidos por este órgano colegiado y con fundamento en el artículo 171 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pongo a su consideración la propuesta de la dispensa de la lectura de los documentos antes referidos en razón de haber sido previamente circulados. Secretario del Consejo, por favor proceda a solicitar el consenso a las representaciones y someter a votación la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados con el orden del día, lo manifieste expresamente. No se registran intervenciones. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados con el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Presidenta, le informo que la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos ha sido aprobada con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de votos de las y los consejeros presentes. Es cuanto. Gracias, secretario del Consejo. Por favor, proceda a informar a este Consejo el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Corresponde al informe de renuncias y sustituciones de consejerías y o vocalías integrantes del Consejo y o la Junta Municipal Electoral. Gracias, secretario del Consejo. Consejeras y consejeros electorales, integrantes de este Consejo. Debido a que el informe de renuncias y sustituciones de consejerías y o vocalías integrantes de este Consejo y o la Junta Municipal Electoral les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación al informe. Al no existir manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará al acta de esta sesión como anexo 1. Secretario del Consejo, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto corresponde a la presentación del análisis de la Presidencia del Consejo Municipal
sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral, en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo. Gracias, secretario del Consejo. Consejeras y consejeros electorales, integrantes de este Consejo. Debido a que el análisis de la presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas, en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo, les fue presentado previamente y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si desean hacer uso de la palabra. Toda vez que no existe manifestación alguna, gracias, consejeras y consejeros. El acuerdo aprobado será anexado. Por favor, secretario, proceda a solicitar la aprobación de dicho acuerdo. Consejeras y consejeros, el análisis de la presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo será anexada al cuerpo del acta de esta sesión como anexo 2. Secretario del Consejo, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto corresponde al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Gracias, secretario del Consejo. Consejeras y consejeros electorales, integrantes de este Consejo. Debido a que el proyecto de acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, secretario del Consejo, conforme al artículo 146, fracción 19 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor proceda a solicitar el consenso a las representaciones partidistas y someter a votación el proyecto por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Con gusto, Presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la aprobación del proyecto por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México, lo manifieste expresamente. No se registran intervenciones, Presidenta. Consejeras y consejeros electorales, someto a su aprobación el proyecto de acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Presidenta,
Le informo que el acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México ha sido aprobado en los términos que fue circulado con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de las consejeras y consejeros electorales presentes en este Consejo Municipal. Es cuanto. Gracias. Consejeras y consejeros, el acuerdo aprobado será anexado al acta de esta sesión como anexo 3. Secretaria del Consejo, le pido dar lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Antes permítame dar cuenta de la integración de la mesa. Siendo las 20:25 horas, se retira de la mesa el representante propietario del partido político Morena para incorporarse el representante suplente Alfonso León Alcántara. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Gracias, Secretaria del Consejo. Consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo. Debido a que el proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación al informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, Secretario del Consejo, conforme al artículo 146, fracción 19 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor proceda a solicitar el consenso a las representaciones partidistas y someter a votación el proyecto por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por algunas de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Con gusto, Presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas, lo manifieste expresamente. No se registran intervenciones. Consejeras y consejeros electorales, someto a su aprobación el proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Le informo, Presidenta, que el proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas, ha sido aprobado en los términos que fue circulado con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de las consejeras y consejeros electorales presentes en este Consejo Municipal. Es cuanto. Gracias, secretario. Consejeras y consejeros, el acuerdo aprobado será anexado al acta de esta sesión como anexo 5. Secretario, por favor, de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto corresponde al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo
por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Gracias, secretario del Consejo. Consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo. Debido a que el proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas, pues fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación al informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, secretario de Consejo, conforme al artículo 146, fracción 19 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor proceda a solicitar el consenso a las representaciones partidistas y someter a votación el proyecto por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las Secretario, por favor someta a votación el proyecto de análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo en el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Con gusto, Presidenta. Pregunto a las representaciones de los partidos políticos, si no otorgan su anuencia, sírvanse manifestarlo, por favor. No hay participaciones. Pregunto a las consejeras y a los consejeros electorales si están por la aprobación del proyecto de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias, Presidenta. Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o en la totalidad de las casillas ha sido aprobado en los términos que fue circulado con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de las consejeras y consejeros electorales presentes. Es cuanto. Gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, el acuerdo aprobado será anexado al acta de esta sesión como anexo 5. Secretario, por favor, de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidente. El siguiente punto corresponde al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a las y los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas y asignación de funciones. Es cuanto. Gracias, secretario del Consejo. Consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo. Debido a que el proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a las y los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas y asignación de funciones, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que no existe manifestación alguna, secretario del Consejo, conforme al artículo 146, fracción 19 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor proceda a solicitar el consenso a las representaciones partidistas y someter a votación el proyecto por el que se determinan el listado de participantes que auxiliarán a las y los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas y asignación de funciones. Con gusto, Presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue consenso para la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determine el listado de participantes que auxiliarán a las y los integrantes del Consejo en el recuento de votos
en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas y asignación de funciones lo manifieste expresamente. No se registran intervenciones. Consejeras y consejeros electorales, someto a su aprobación el proyecto de mérito. Quienes estén por la aprobación, por favor sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de las consejeras y los consejeros electorales presentes. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, el acuerdo aprobado será anexado al acta de esta sesión como anexo 6. Secretario del Consejo, le pido por favor de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto corresponde al informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta, en la que se realizará el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Gracias, secretario del Consejo. Consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo. Debido a que el informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta, en las que se realizarán el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación al informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que se anexará al acta de esta sesión como anexo 7. Secretario del Consejo, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto corresponde al informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representaciones de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes ante los grupos de trabajo cuando procede el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. ¿Es cuánto? Gracias, secretario del Consejo. Consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo. Debido a que el informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representaciones de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes ante los grupos de trabajo, cuando proceda el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que se anexará al acta de esta sesión como anexo 8. Secretario del Consejo, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Gracias, secretario del Consejo. De conformidad con el artículo 166 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pregunto a las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral si tienen algún punto adicional que tratar en asuntos generales. Cedo el uso de la palabra al representante. Señora Presidenta, primero permítame dar cuenta de la integración de la mesa. Se integra el representante propietario del partido político Morena, Fernando Eduardo Martínez Vargas. Gracias, secretario del Consejo. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación en asuntos generales, algún punto que agregar. Sirvan manifestarlo levantando la mano. En primera ronda cedo el uso de la palabra al licenciado
Fernando Eduardo Martínez Vargas, representante propietario del Partido Morena. Gracias, Presidenta. Con su venia, con el permiso de todos los que estamos integrando este consejo, solamente para solicitarle 2 copias certificadas de la sesión permanente de la jornada electoral, con todos sus anexos, y si fuese posible me la pudiese otorgar al término de la presente sesión. Sería cuanto. Muchas gracias. ¿Alguien más que desea hacer uso de la palabra? Al no haber más intervenciones, secretario del Consejo, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Antes me permitiré, con su venia, dar cuenta de la integración de la mesa. Se integra a las 20:40 horas el consejero electoral propietario Emanuel Alejandro Pérez Ortega. El siguiente punto del orden del día, consejera presidenta, corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. Gracias, secretario del Consejo, consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo. Una vez agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la presente sexta sesión extraordinaria de este Consejo Municipal Electoral de Ecatepec de Morelos, siendo las 20:41 del día 4 de junio de 2024. Agradezco a todos ustedes su asistencia a esta sesión de Consejo.